Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de programación. Para el día de hoy vamos a seguir continuando con el curso de Python y el tema que vamos a estar viendo va a ser serialización de objetos. ¿Qué vamos a aprender en este vídeo? Vamos a aprender qué es serialización, los tipos de serialización y también vamos a aprender a utilizar el módulo Marshall, Pickle, el módulo JSON y por último vamos a realizar una práctica en el cual vamos a poner en prueba todo lo que hemos aprendido durante esta lección. Serialización es un proceso en el que consiste en convertir un objeto en un texto a un formato específico para almacenarlo o transmitirlo a la memoria o enviarlo a la red. El objetivo de este proceso es conservar el estado de un objeto para volver a crearlo cuando sea necesario. Veamos los tipos de serialización. En Python existen distintos formatos, en el cual podemos ver que está el JSON, el XML, el CSV, el HDF5 y el Pickle de Python. Cada uno de estos formatos tiene sus ventajas y desventajas de acuerdo a la situación que nos vamos a afrontar, de acuerdo a la situación en la cual vamos a estar trabajando. Estos tipos de serialización son accesibles a través de tres módulos que Python provee: el módulo Marshall, Pickle y el JSON. Módulo Marshall. Este se utiliza principalmente para leer y escribir el código de bytes, compilado de otros módulos de Python con la extensión .pyc. Este módulo no soporta todos los objetos en Python. Este módulo Marshall no es seguro contra datos erróneos o maliciosos, por lo que se recomienda que cada vez que vayas a utilizar este módulo, asegúrate que la información sea de fuente conocida y confiable. Ya habíamos dicho anteriormente que el módulo Marshall no trabaja con todos los objetos en Python. Entonces, vamos a ver cuáles son estos objetos que puede trabajar el módulo Marshall. Puede trabajar con booleanos, con enteros, con flotantes, con cadenas de texto, con objetos de tipo byte, también tuplas, listas, sets, diccionarios, números complejos y un array de bytes. Ya habíamos dicho anteriormente que el módulo Marshall no es seguro contra datos erróneos o maliciosos. Vamos a ver cuáles son las funciones que tiene este módulo Marshall. Tiene la función dumps y también tiene la función loads. La función dumps es una función que devuelve un objeto de bytes dado un objeto. Ya este objeto puede ser una lista, una tupla, puede ser un diccionario, y al colocar ese objeto dentro de la función dumps nos va a devolver un objeto de tipo bytes, mientras que la función loads es todo lo contrario. Nosotros vamos a asignarle un objeto de tipo bytes y este nos va a devolver. En caso dado que nosotros le asignemos un objeto que no soporta este módulo, nos va a lanzar un value error. Este error lo podemos manejar con un try catch, que en lecciones anteriores ya aprendimos cómo manejar todo este tipo de errores. Si presentas alguna dificultad de cómo puedes manejar este error, si no te acuerdas cómo manejar estos tipos de errores en Python, no te preocupes. Justo acá arriba te va a aparecer un enlace en donde te va a llevar a la lección en donde explicamos cómo podemos manejar estos tipos de errores en Python para evitar que nuestro programa colapse. Ahora a continuación se va a mostrar un ejemplo cómo podemos utilizar la función dumps. Primero importamos el módulo. En este caso utilizamos la palabra reservada import, luego colocamos Marshall. Luego estamos creando una variable. Esa variable está almacenando un tipo de objeto. ¿Cuál es el tipo del objeto? Es un diccionario. Ya que hemos dicho en lecciones anteriores que todo en Python son objetos. Entonces, esta variable almacena un tipo de objeto, diccionario. Ahora estamos creando una variable que se llama bytes. Esa variable va a almacenar un objeto. Entonces colocamos marshall.dumps, abrimos paréntesis. Dentro del paréntesis le estamos colocando el objeto que queremos convertir. Luego estamos imprimiendo el contenido de ese objeto almacenado en la variable bytes y se nos va a mostrar la siguiente información en consola. Ahora veamos un ejemplo de cómo podemos utilizar la función loads. Para utilizar la función loads habíamos dicho que es para leer información, o sea, deserializar. En este caso, estamos creando una variable la cual se llama readData
esta variable va a almacenar la deserialización. Colocamos Marshall.loads y luego le asignamos el objeto binario. Luego vamos a imprimir el contenido de esa variable, que a la hora de ejecutar este código se nos va a mostrar el diccionario que inicialmente nosotros habíamos serializado a partir de la función DOMS que está implementada en el módulo Marshall. Ahora procedemos a ver, el módulo Pickle es una de las mejores opciones de serialización y deserialización de objetos de Python. Es más rápido y también funciona con objetos definidos por el usuario. Y por esta razón es que Pickle no es seguro, porque solo se recomienda deserializar información que nosotros confiemos, debido a que el usuario puede definir un objeto y uno de esos objetos puede ser malicioso. Veamos las funciones que tiene el módulo Pickle. Es la misma que tiene el módulo Marshall, DOMS y loads, y ambas hacen la misma función. Habíamos dicho que DOMS lo que hace convierte un tipo de objeto en Python a un objeto de tipo bytes, mientras que loads convierte un objeto de tipo bytes a un valor. Y también sucede lo mismo. En caso dado que nosotros le asignemos un objeto que no soporta el módulo Pickle, nos va a arrojar un value error. Veamos un ejemplo de cómo podemos utilizar la función DOMS del módulo Pickle. Primero hacemos la importación del módulo, luego creamos una variable que va a almacenar el objeto que nosotros vamos a aplicar la serialización. Una vez creado el objeto, vamos a crear otra variable que se va a encargar de almacenar el contenido en bytes. Ahora decidimos imprimir esa variable y a la hora de terminar la ejecución de este código en consola se nos va a mostrar la siguiente información. Ya habíamos dicho que P hace referencia que ese objeto es de tipo bytes. Acá le estoy mostrando en caso dado que nosotros queramos utilizar la función loads. Ya anteriormente habíamos serializado este diccionario a partir de la función DOMS que se encuentra disponible en el módulo Pickle. Luego estamos aplicando deserialización en donde lo utilizamos a partir de la función loads. Colocamos el nombre del módulo, .loads, y le vamos a asignar el objeto de tipo bytes que se encuentra almacenado en la variable readData. Y al terminar la ejecución se nos va a mostrar este diccionario. Ahora vamos a ver el módulo JSON. Este módulo nos permite trabajar con archivos JSON estándar. ¿Qué es JSON? JSON es un formato ampliamente utilizado para el intercambio de datos y es muy conveniente. El módulo JSON es una buena opción si queremos interoperabilidad entre diferentes lenguajes. La ventaja de JSON es que es legible para humanos independientemente del lenguaje que sea. Veamos cómo podemos utilizar la función DOMS que se encuentra en el módulo JSON. Entonces acá importamos el módulo JSON. Habíamos dicho que tenemos que crear un objeto en Python. En este caso se está creando un objeto de tipo diccionario. Luego ese objeto lo vamos a serializar a partir de la función DOMS, en donde le tenemos que asignar como argumento la variable data que está almacenando un diccionario. Luego acá estamos imprimiendo esa variable readData y se nos va a mostrar esta información que es el diccionario. Ya habíamos dicho que JSON es un módulo que nos permite a nosotros poder interpretar, o sea, legible para humanos. O sea, mientras que los módulos anteriores, que era Pickle y Marshall, ellos no son legibles para humanos, ya que ellos van a convertir ese objeto en Python en objetos de tipo bytes. Y acá vemos cómo funciona los loads del módulo JSON. Lo mismo después de aplicar la serialización, luego le asignamos ese objeto serializado almacenado en la variable readData, lo asignamos como argumento a la función loads. Al ejecutar todo este código, se nos va a mostrar este diccionario con la información que hemos colocado dentro de ese diccionario. Bien, ahora sí, una vez visto todo esto acerca de la serialización, cómo podemos utilizar módulos para serializar nuestros objetos en Python, vamos a proceder a realizar una práctica. Esta práctica consiste en lo siguiente: escribir un diccionario de precios de artículos en un supermercado para luego serializar, luego almacenarlo en un objeto de tipo file.
que al final vamos a leer la información almacenada. Acá le estoy colocando un tip cómo lo pueden realizar. Ustedes pueden utilizar la función open, ya que esto nos permite abrir un archivo y luego retornarlo como un objeto de archivo. Si no recuerdan muy bien cómo manejar archivos en Python, acá en la esquina superior les va a estar apareciendo un enlace en donde puede acceder al video que contiene esa explicación. Ahora sí, una vez visto todo esto, vamos a ir a Python para poder resolver esta práctica. Bien, ya estamos en Python. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a resolver la práctica. Antes de resolver esta práctica, lo primero que tenemos que hacer es importar el módulo sobre el cual vamos a aplicar la serialización. En mi caso, voy a utilizar el módulo Pickle. Ya habíamos dicho que podemos utilizar el módulo JSON, Marshall. Ya queda a criterio de cada persona cuál utilizar. Y esto se va a adaptar a la situación que nosotros vamos a estar trabajando. Una vez importado el módulo que vamos a trabajar, vamos a crear un objeto en Python, pero ese objeto lo tenemos que almacenar dentro de una variable. Vamos a crear una variable la cual se llama precios, debido a que habíamos dicho que vamos a almacenar un diccionario que contiene la información de los precios de un artículo. Entonces esa variable se va a llamar precios. Abrimos llaves, debido a que vamos a utilizar un diccionario. ¿Cómo creamos un diccionario? Recuerden que es un par de claves y valores. Entonces, en caso dado que no se acuerden cómo crear un diccionario, acá en la esquina superior les va a aparecer un enlace que los va a direccionar a un video en donde hacemos la explicación de cómo podemos crear y a la vez manipular diccionarios en Python. Colocamos nuestra llave. En este caso, abrimos comillas. Aquí está nuestra primera llave. Se va a llamar manzana. Ahora le vamos a asignar un valor a esa llave y va a ser el precio de ese artículo. Vamos a colocarle 25 centavos. Ahora vamos a colocar otro elemento dentro de ese diccionario. Abrimos comillas simple. Podemos colocar camisa. Luego colocamos dos puntos y le asignamos un precio a esa camisa. Podemos colocar $20. Ahora le asignamos otro artículo, colocamos coma. Y el artículo que le vamos a asignar va a ser zapatillas. Zapatillas. Colocamos dos puntos. Y le asignamos un precio a esas zapatillas, que puede ser de $40. Y ahora vamos a colocar un artículo más. Colocamos coma. Abrimos comillas. Y vamos a colocar laptop. Colocamos dos puntos. Y le vamos a indicar el precio. Vamos a colocarle 1200. Con esto ya tenemos nuestro objeto creado, que es un diccionario y está almacenado en la variable precios. Ahora lo que vamos a hacer a continuación, vamos a abrir un archivo en Python para luego escribir esa información dentro de ese archivo. Lo primero que tenemos que hacer es crear una variable. Esta variable la podemos llamar file y le vamos a asignar ese objeto de tipo file. Luego utilizamos el método open. Este método le tenemos que asignar dos argumentos. El primer argumento va a ser el nombre del archivo que se va a crear. Así que abrimos comillas y le podemos colocar archivo pico. Colocamos coma y le asignamos el segundo argumento que va a ser el modo de apertura de ese archivo. Colocamos wp. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar el método dumps, ya que nosotros primero vamos a serializar ese diccionario y luego vamos a generar un archivo que se va a llamar archivo pico y en él se va a escribir esa información binaria dentro de él. Ahora colocamos pico, colocamos punto, colocamos dump, abrimos paréntesis. Lo primero que le tenemos que asignar es el diccionario que está almacenado en la variable precios y luego como segundo argumento le tenemos que asignar el objeto de tipo file que está almacenado y luego como segundo parámetro le asignamos el objeto de tipo file que está almacenado en la variable file. Colocamos file. Ahora lo que vamos a hacer va a ser cerrar el archivo.
y procedemos a ejecutar. Aquí le damos Run. Podemos ver que en la salida de la consola no se va a visualizar nada. Entonces nos vamos aquí en la carpeta que dice Project. Nos vamos aquí, le damos clic a esta pestaña. Podemos observar que se ha generado el archivo que acabamos de crear, archivo Pickle. Vamos a acceder a este archivo para ver qué información contiene. Vamos a ver, clic derecho, Opening, Explorer. Luego acá lo tenemos. Vamos a darle doble clic. Seleccionamos cómo queremos abrir ese archivo. Vamos a colocar un bloc de notas. Y podemos observar que se encuentra esta información dentro de este archivo. Esta información no es legible para humanos. Ya esto se le aplicó una serialización porque de esta manera es como nosotros vamos a transferir información en la red o almacenar información en los discos. Entonces, en caso dado que nosotros queramos leer esta información, aplicamos una deserialización, que eso se hace a través del método loads. Estas dos líneas que están acá vamos a comentarlas. Ahora vamos a crear un objeto de tipo file y le vamos a asignar el método open. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a acceder a ese archivo ya que se generó. Ahora vamos a asignarle el nombre del archivo que acabamos de crear. Así que abrimos comillas. El archivo que se acaba de generar se llama archivo Pickle. Colocamos coma. Ahora le asignamos el segundo argumento. Este segundo argumento es el modo que nosotros vamos a acceder a este archivo. En este caso queremos hacer una lectura binaria. Así que abrimos comillas simple y colocamos RB de Read Binary. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esa información, una vez que hemos abierto ese archivo, nosotros queremos almacenar esa información dentro de una variable para luego ser leída en consola por el usuario. Entonces, vamos a colocar lo siguiente. Así que primero creamos una variable que se va a llamar info. Y esa variable le vamos a asignar lo siguiente. Colocamos pickle, colocamos punto y el método que vamos a utilizar va a ser load. Ahora le tenemos que asignar el objeto de tipo file que se encuentra almacenado en la variable file. Ahora vamos a imprimir en consola la información que se va a extraer de ese archivo que estamos leyendo. Así que colocamos la función print y colocamos el nombre de la variable que se va a llamar int. Y por último nos encargamos de cerrar ese archivo. Y por último lo que vamos a hacer va a ser cerrar ese archivo, que ese es a partir del método close. Ahora vamos a correr este código, le damos clic run y podemos observar que se está recogiendo la información que se encuentra almacenada en ese archivo que hemos creado, que es el diccionario que contiene almacenado la lista de precios de artículos de un supermercado. Y esto también podemos hacer uso de la programación orientada a objetos en caso dado que nosotros lo queramos volver más dinámico. Vamos a ocultar esto que está acá. Esto vamos a eliminarlo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una clase. Esa clase se va a llamar artículo. Colocamos los puntos. Y vamos a colocar un método init, ya que vamos a cargar los valores de cada atributo. Colocamos def, _init. Y ahora acá le vamos a asignar los parámetros, que son los que van a contener los valores de los atributos. Va a ser nombre, que es el nombre del artículo, y le vamos a colocar precio. Ahora procedemos a crear los atributos. Colocamos self.nombre y eso le vamos a asignar el parámetro nombre. Igual hacemos lo mismo con el precio, self.precio, y le vamos a asignar el parámetro precio. Ya con esto tenemos nuestra clase artículo definida. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya tenemos importado el módulo Pickle. Ahora vamos a generar un archivo. Así que por lo tanto, nosotros
Bien, una vez creada la clase, vamos a crear una instancia a partir de esa clase. Para crear una instancia, primero colocamos una variable. En este caso, la variable se va a llamar del art1, que hace referencia al artículo 1. Y luego le vamos a asignar un objeto de la clase artículo. Abrimos paréntesis y luego dentro de esos paréntesis le vamos a colocar su nombre. En este caso puede ser zapatos. Y luego le asignamos el precio de sus zapatos, que pueden ser $15. Y con esto ya tenemos nuestro propio objeto creado por el usuario. Recuerden que habíamos dicho que nosotros podemos crear nuestros propios objetos y serializarlos. Si no recuerdan cómo aplicar esta programación orientada a objetos, acá en la esquina superior les estaré dejando un enlace en donde hago la explicación cómo pueden crear sus clases y cómo pueden crear sus instancias. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una variable, va a almacenar un archivo file, un objeto de tipo file. Colocamos F y le vamos a asignar lo siguiente, open. Le vamos a colocar un nombre a ese archivo que se va a generar. Abrimos comillas simple, lista, precio. Ahora le asignamos como segundo argumento el modo de apertura que nosotros vamos a abrir ese archivo. ¿Cuál va a ser? O sea, WB, que es escritura binaria. Vamos a serializar el objeto almacenado en la variable artículo 1. Colocamos el módulo pico, que es el que estamos utilizando, .dom, dom singular, ¿recuerden? Ahora le asignamos el objeto. ¿Cuál va a ser? Va a ser art1. Colocamos coma y ahora le asignamos el objeto de tipo file que se encuentra almacenado en la variable f. Ahora, una vez que hemos terminado de utilizar el archivo, vamos a cerrar ese archivo. Ahora, una vez que hemos terminado de utilizar ese archivo, vamos a cerrarlo. Colocamos f.close. Ahora ejecutamos este código. Acá no tiene que suceder nada. Nos vamos directo acá en la carpeta. Podemos observar que se ha creado un archivo que se llama lista precio. Podemos acceder a él, le damos clic acá. Vamos a ver cuál es el contenido de ese archivo. Vamos a darle doble clic. Los de notas, le vamos a aceptar y podemos observar que no es una información que es legible para una persona, para un humano. Podemos observar que esta información no se entiende para nosotros, solo lo va a entender la computadora. Ahora vamos a cerrar esto lo vamos a ocultar y ahora para nosotros poder visualizar esa información, nosotros hacemos uso de la función load. Entonces, una vez que hemos escrito el archivo, vamos a proceder a leerlo. Colocamos RB, que es lectura binaria. Colocamos el método load. Una vez que le hemos colocado el método load, le colocamos la variable que almacena el objeto de tipo file, que en este caso es f. Y por último cerramos ese archivo ya que no lo vamos a utilizar más. Bien, acá no se visualizó nada, me hizo falta colocar el método print. Entonces todo esto lo pueden cerrar en un método print. Coloco print, abro paréntesis y acá cierro paréntesis. Ahora sí, ejecuto este código. Al terminar la ejecución podemos observar en consola que se nos muestra la siguiente información que nos está indicando. Hay un objeto de tipo artículo en tal dirección de memoria. Nos aparece esta información de esta manera es debido a que nosotros tenemos que utilizar un objeto que Python puede interpretar, ya sea convertir este objeto de tipo artículo en una lista, en una tupla o en un diccionario, de tal manera que Python no sabe cómo representar ese objeto de tipo artículo en consola. Y es por eso que se nos muestra de esa forma. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo ideal sería esto. Nosotros ese objeto lo vamos a almacenar en una variable. Esa variable se puede llamar readData. Entonces luego vamos a imprimir esa variable, pero
esa variable nosotros la vamos a convertir en un objeto que Python pueda leer fácilmente, o sea, que conozca ya. Colocamos punto y podemos utilizar un constructor que ya sea dict, que es para convertirlo en un diccionario, es el constructor. Ahora ejecutamos y de esta manera podemos observar la información que se encuentra en el archivo en un diccionario, donde nombre le asignamos zapatos y precio le hemos asignado $15. Bien, con esto terminamos por el día de hoy. Si te gustó el vídeo, regálame un like y suscríbete al canal y ayúdame a compartir este vídeo para que más personas puedan aprender programación. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, escríbelo en la caja de comentarios. Así que está pendiente al próximo video. Te deseo éxito, chao y cuídate.